Bueno, seguimos, Rosana, en directo desde el Hotel Occidental Murcia Galia. Está esto lleno, con muchos amigos de Murcia que han venido a vernos y otros que están llegando ahora y otros que llegarán luego, a la Crónica Rosa, etcétera. Y vamos a presentar ya a nuestros contertulios. Claro que sí, vamos a presentarlos. Bueno, primero a nuestro hombre en Murcia, el que consiguió que yo entendiera el mayor embrollo de la política española en los últimos 20 años, que es el lío de la moción de censura de Murcia. Pablo Molina. Bueno, para que no se diga que nuestros contertulios no son gente informada, no, es que opinan de todo, pero no saben, no. Hemos traído a una auténtica regante, que es contertulia nuestra, del área de Binéfar y otros pueblos, que lo sabe todo, porque es regante agricultora. Luego además es abogada, es sabia, es encantadora y tal. Ignacia de Pano. Bueno, y luego un clásico que ha estado en todos los líos que cuento aquí, de la derecha, en todos ha estado siempre, y además siempre con nosotros y del lado del bien, que no es fácil, porque a veces no sabe uno. Alejandro Vara. Bueno, y vamos a entrar directamente en materia con una persona que la verdad es que la primera vez o las primeras veces que nos dio manifestaciones y tal, siempre es muy difícil cuando alguien representa un interés particular, primero, que lo represente bien, luego que lo sepa representar y que lo sepa explicar, que no siempre es fácil. Y especialmente en todo lo que es el mundo del campo, de la agricultura moderna, que no es la de los romanos, por más que Irene Montero pensará que sí, que esto es igual que el arado romano. No es lo mismo. Yone Belarra, en la garbancita ecológica, pues son huevos que probablemente arrancan a las gallinas o no sé qué harán. O sea, ¿por qué serán tan caros los huevos de la garbancita ecológica? O sea, bueno. Pero ella es la directora de la Fundación Ingenio, que ha puesto, aparte de Ingenio, ha puesto talento, argumentos sobre la mesa, como yo no he visto antes, y se llama Natalia Corbalán. Bueno, hay que decir que la Fundación Ingenio agrupa al 85% de los agricultores del campo de Cartagena, que aunque estemos en Murcia, quieras que no estamos en el mismo barco, hasta el de Teruel es el mismo barco, o sea que imagínense. Pero en la Fundación Ingenio y todas las veces que hemos hablado con Natalia o le hemos pedido una opinión por la mañana, bueno, por la mañana, como la pedimos nosotros, por la noche. O sea, todas esas bellezas que ustedes han visto, a las 3 de la mañana estaban haciendo el guión, ¿eh? O sea, aquí, en fin. Pero era esa gente, está pasando ahora en mi pueblo con los ciervos, que tienen que luchar contra todos, porque los poderes públicos no es que no se porten bien, es que encima no les hacen caso, a pesar de que aquí hablamos de muchos miles de personas. Bueno, Natalia, la cuestión fundamental y primera, que evidentemente es uno de los problemas, la cuestión del Mar Menor, que es una cuestión muy antigua, que viene de problemas también de orden de todo tipo, más técnico, que eso tú lo sabrás, que es la que sabe. Mira, esto es lo de Murcia, ha sido nombrarlo. Esto es Cripto Teodoro. Ha mandado un rayo o me ha mandado una aceituna mollar chafalla derribado del libro. Es implacable. Bueno, Natalia, cuéntanos el problema inmediato y luego el problema de fondo del campo español, porque estamos ante algo mucho más importante de lo que la gente cree, que es un cambio total, los cursos dicen de paradigma, decimos de modelo social, de lo que entendemos por economía de toda la vida. La huerta más feraz de Europa, no solo de España, que es la de Murcia,
Pues yo recuerdo hace, pero muchos años, ya un presidente de Murcia, en la época en que el PP le votaba el 70% y pasaban cosas así en Murcia, que dijo, se la van a cargar las placas solares. Las placas solares. Vamos a ver, tú eres un jubilado de Murcia. Tú tienes un huerto, tienes 3 hijos que se llevan fatal. Y entonces, a la hora de ¿qué haces? Pues oye, si te ofrecen, te subvencionan, te dan un dinero y liquidas la herencia, pues vendes la tal. Adiós, huerta, aunque sea la mejor de Murcia. Y eso va a ir pasando, está pasando. Pero cuéntanos, Natalia, ¿cómo es la situación actual del Mar Menor y cómo es ese proceso casi insensible que se está produciendo en lo que antiguamente llamamos el sector primario? Bueno, pues lo primero, buenos días, don Federico. Gracias. Quiero agradecer que esté aquí esta mañana en la región de Murcia. Bienvenido a esta magnífica región, a pesar de muchas cosas que la rodean, que me gustaría que fueran diferentes. Yo soy la cara visible de un problema político, es decir, que es un problema político. El Mar Menor y la agricultura, lo que se está haciendo, tiene una marea política de fondo enorme. Yo siempre digo que la peor contaminación del Mar Menor es política y es lo que está dañándolo desde hace ya mucho tiempo. Porque aquí no importa el Mar Menor, importa lo que a mí me afecte el Mar Menor. Entonces, ese es el drama. Porque soluciones hay, pero vemos cómo no hay voluntad política de llevarlas a cabo. Y ahora entraré un poquito en harina. La situación de la agricultura del campo de Cartagena es límite por un marco regulatorio que va dirigida a su exterminio. Se está procurando un genocidio, y lo digo con estas palabras, encubierto porque está velado, hay mucha luz de gas, para que no se note, para que estos agricultores estén adormecidos con promesas, abrazos, de no, si nosotros os apoyamos, si nosotros, fíjate, nosotros defendemos el agua, con una mano les enseñan la banderita del trasvase Tajo Segura, pero con otra utilizan el boletín oficial de la región de Murcia para tener un marco regulatorio que les asfixia y que no les deja producir en condiciones competitivas. No son jardineros, son agricultores, tienen que producir y producen alimentos. Cuando en esta agricultura, que es donde se inventó el más con menos, porque no se puede producir más con menos, es una agricultura donde el 98% de la superficie regable es riego por goteo. Aquí el uso eficiente de los recursos es eficiente al máximo. Es decir, una agricultura moderna, competitiva, son 43.300 hectáreas de riegos declarados de interés nacional y protegidos por ley, eso hay que decirlo también, que la gente no lo sabe. Estos regantes han tenido siempre un marco regulatorio que les ha regulado y siempre han hecho lo que se les ha dicho. Pero ahora hay una serie de conveniencias políticas auspiciadas por el Gobierno de la región de Murcia, y lo tengo que decir, por el Partido Popular del señor Fernando López Miras, que está dirigido a eliminar y a exterminar la huerta de Europa y convertirla en lo que ha dicho don Federico, en el polo solar más potente de Europa. Vamos hacia ese modelo. Lo mismo que está pasando en Aragón, lo que está pasando en la provincia de Teruel, aprovechando que no hay nadie, los alcaldes son baratos, porque todos son de partido. Antiguamente los alcaldes eran del pueblo. Ahora los partidos ponen al alcalde del pueblo, y no es del pueblo, es del partido, porque si no, no lo vuelven a poner. Así está lo que está haciendo Forestalia, que es sencillamente exterminar toda la provincia de Teruel en función de convertir una especie de central aerovoltaica de no sé qué, para vender, al final, para vender permisos a empresas de verdad que no sean, pero mientras tanto han corrompido. No se puede ni hablar de política en mi pueblo. O sea, yo estuve hace poco, dicen, no, de las elecciones no hables. O sea, se han cargado por la corrupción esto. Pero lo que planteabas, Natalia, hay una cuestión, digamos, técnica que dentro de lo que cabe convendría explicar. ¿De dónde viene el problema del riego y cuál es exactamente el problema del Mar Menor? Porque se trata de dos asuntos distintos, pero que están conectados. Así es, don Federico. A ver, la agricultura tiene una incidencia en la cuenca vertiente, eso es innegable y nosotros nunca lo hemos negado. Es decir, ¿dónde está la incidencia del nitrato? El famoso nitrato, de tanto se habla, los nitratos. Esa incidencia está en el acuífero, que es la masa de agua subterránea que está por debajo de la cuenca vertiente, que es 20 veces superior al Mar Menor. ¿Cuál es esa incidencia y quién la produce? No la produce la agricultura de ahora, una agricultura de precisión, moderna, tecnificada y que además la ejercen con unos estándares de sostenibilidad brutales. No, es una agricultura histórica, la que ejercían los abuelos. Ellos no disponían de unas técnicas como las de ahora, no se les puede culpar por eso. Oiga, entonces,
esa incidencia está ahí, los nitratos están en ese acuífero. Ese acuífero es una masa de agua conectada con el Mar Menor subterráneamente. ¿Qué ocurre? Que entran, claro que entran, y hay que contenerlos. Por eso nosotros, una de las medidas que pedimos y que lo piden los científicos, el Instituto Geológico Minero de España, científicos como Ruzafa, están pidiendo que se extraiga el agua del acuífero, porque ahí está una de las soluciones al problema, pero se niegan reiteradamente a sacarla de manera ordenada y regulada. Queremos también activar los pozos para que eso suceda, para que se extraiga ese agua, y la desalobración en parcela, que es como si ha funcionado. Hasta que a la política ya no le convino que se funcionara así, los claudicó todos y ahora tenemos un nivel freático que está anegando segundos sótanos, que está haciendo parcelas de cultivo impracticables porque están anegadas. El agua del nivel freático ya llega a cota cero. Eso hay que contenerlo y es una de las primeras medidas y no lo hace. Y ahí se solucionaría el problema de los nitratos. Pero ¿cuál es el mayor problema y el origen verdadero de la degradación ambiental del Mar Menor? Las aguas residuales de origen urbano, que entran sin control debido a una deficiente red de saneamiento. De 1.200 kilómetros, solo un 1% está reparado. Y, obviamente, unas estaciones depuradoras que no están redimensionadas para la presión urbanística de la zona. Todos aquí conocen cómo está urbanizada la zona del Mar Menor. La presión antrópica es bestial, bestial, no cabe una casa más. O sea, en la manga del Mar Menor, en verano, se cuatriplica la población. ¿Qué ocurre? Que las estaciones depuradoras, los bombeos, están obsoletos. Entonces fallan. Los peces no mueren por los nitratos, estarían muertos a día de hoy. ¿Por qué mueren? Porque hay vertidos puntuales. Las 3 grandes mortandades, la primera fue el 12 de octubre de 2019, muere porque liberan un tanque de tormentas que estaba lleno por la dana que había habido días de antes. 300 litros cayeron aquí, en la región de Murcia, todos nos acordamos. Y liberan ese tanque de tormentas que no está conectado con la depuradora y tienen que soltar ese agua. No pueden dejarla ahí putrefacta. ¿Qué pasa? La sueltan y mueren. Esa fue la gran mortandad que escandalizó al mundo. Oh, todos los peces muertos en el Mar Menor. No, todos no. Murieron en la playa de Villananitos, en un punto muy localizado. Pero interesó responsabilizar y criminalizar a la agricultura de que son ellos los culpables. ¿Por qué? Porque aquí hay la tormenta perfecta, don Federico, y si quiere me interrumpe y no quiero estar haciendo un monólogo. ¿La tormenta perfecta cuál es? Hay un plan del Gobierno central, obviamente, para hacer un cambio de modelo. Se sirven de ecologistas locales, muy bien lubricados, por cierto, entiéndanme, para llevarlo a cabo. Y de medios afines, todo el aparato científico, mediático, lo tienen a su servicio. ¿Qué hace el Partido Popular de Fernando López Miras? Lejos de plantarle la batalla al relato, lejos de hacerle frente, como por ejemplo, y a mí me da envidia, el caso del PP de Andalucía, ¿no?, de Moreno Bonilla. Bueno, pues está defendiendo el regadío a sus regantes, porque lo tienen muy claro. Y esto tiene que saberlo el presidente de esta comunidad autónoma. Igual que en Andalucía saben que o exportan fresas o exportarán onubenses o andaluces, en Murcia tienen que saber que o exportamos lechuga, brócoli, pimiento, limones, lo que toque, que somos la huerta de Europa, o exportaremos murcianos. Y eso tienen que saberlo. Sobre todo el peligro de Teodoro Suelto. Anda en Madrid y eso es un... A ver, Ignacia, tú que conoces eso bien, yo es que me quedo oyéndolo, a mí me encanta ir a clase, entonces es que soy hijo de maestra, nieto de maestros. A mí cuando alguien me cuenta algo que no sé, me encanta. Pero tú conoces ese, y lo estás viendo en otra zona de España, totalmente distinta, pero no distinta en los problemas. No, en realidad es lo mismo, aunque es mirando el Pirineo. Pero en mi zona siempre hemos mirado los riegos de Murcia como el Ferrari de los riegos, ¿no?, por la producción que tenéis, hortofrutícola. Si solamente hay que ir por una autovía española para darse cuenta que de 3 camiones, 2 son frigoríficos de Murcia. Exactamente. O sea, yo cuando veo un camión, yo qué sé, de cualquier, iba a decir un nombre concreto, bueno, el Mosca Marítimo o cualquiera de estos, digo, mira, el Mosca, porque ya lo conozco, miro los... Yo considero que los camiones frigoríficos son un poco los glóbulos rojos de la economía y las venas son las autopistas. De cada 3 camiones, 2 son de Murcia. Estáis dando de comer a toda Europa producto fresco. O sea, y estáis luchando, además de con las dificultades que conlleva una explotación de riego en un momento en que la filosofía política de los que nos gobiernan es completamente contraria a los riegos. Completamente contraria, porque tienen esta visión de que el campo tiene que ser como un parque de atracciones de Disney. Como ellos viven
de sueldo público en ciudad, luego quieren ir al campo y encontrarse pues el lago con el patito, el no sé cuántos, y con una visión del campo irreal, porque el campo está intervenido por el hombre desde hace 3.000 años. O sea, España es como es, su paisaje es como es, porque lo hemos hecho nosotros y nuestros abuelos con las manos y la azada. Y así es, o sea, desde las viñas de la Ribeira Sacra, que tienen 3.000 años y han creado un paisaje de terrazas, hasta la Huerta de Murcia, que es patrimonio de la humanidad, porque es una maravilla de acequias. Y vuestra zona es... Yo quisiera que me explicaras, porque yo creo que la gente no acaba de entender qué es la importancia económica y la importancia que tiene para todos los que vamos a un supermercado lo que sale del campo de Cartagena. ¿Qué es lo que hay allí? Lo que hay aquí es un polo hortofrutícola de primer nivel que da de comer y abastece a Europa. Hay 2 meses al año en lo que si el campo de Cartagena no produce, Europa no come, y en Europa no saben comer sin lechuga, ya lo decimos claramente. Es decir, aquí se produce de cultivo bajo, principalmente hortícola, también tenemos leñoso, limón y mandarina, naranja, pero principalmente pues, brócoli, lechuga, pimiento de invernadero, alcachofa. Es que somos la huerta de Europa. Dios mío de mi vida, desde los años 70. Vamos a ver, ¿por qué traen los regadíos hacia acá? ¿Por qué el trasvase de Tajo Segura cuando se diseña? No eran tontos, sabían lo que había aquí. Son las tierras más fértiles del mundo. Hay un estudio que lo tiene el Ministerio desde el año 79 y que tengo muchas ganas de hacerme con él, a ver si por la ley de transparencia me lo facilitan, desde aquí hago un llamamiento, que ya decía que a Murcia había que llevar agua porque era la tierra más fértil. Entonces nos traen ese agua. Sirve como detalle, Jaime Campmany, era murciano, sí, querido amigo. era murciano. Tuvimos 10 años mano a mano ahí en el ABC. Sí. Ya, mira, Federico, tú no puedes entender lo de Murcia, porque aunque los dos digamos Ico, Bonico y tal y cual, en tu tierra, con barbecho, tenéis cada 2 años sí, en fin, tenéis lo que saquéis, ¿verdad? Pero nosotros tenemos 4 al año. 4 al año, dice, eso es un cheque al portador. Lo lamento, digo, sí, pero luego te lo juegas al póker, o sea que tampoco... Pero eso es verdad que es una conciencia que se tiene en Murcia, pero no en todas partes. El otro día, cuando nos comentaban que no sé, unas declaraciones tuyas o de alguien, digamos, que está preocupado, porque el discurso del famoso cambio climático, que es la destrucción del paisaje de toda Europa, lo han destruido. O sea, ya está destruido el paisaje y van a destruir el modelo productivo, que es la agricultura y la ganadería. Mandé una foto a Feijóo, que estaba por Teruel, no sé muy bien, bueno, al menos se ha acercado. En mi pueblo, sembrado, porque como dice Campmany, cada 2 años, con suerte, pues se produce algo. Está rodeado de alambres de espino para que los ciervos no se coman lo plantado para semillas del año que viene. Y está rodeado de alambres de espino, se lo enseñaba, digo, mira, es que es la guerra contra los ciervos, que no se pueden matar. Y se produce ahí un fenómeno que creo que se está produciendo aquí, que es que además no escuchan. O sea, ayer, hace 3 días, produjo el grupo de ganaderos, agricultores, pero sobre todo ganaderos de todos los montes universales, que nos están masacrando los podemitas de Zaragoza, pidiendo que lo reciba el de la caza, el de la reserva de caza de mi pueblo, de los Montes Universales, que está en Orihuela de Tremedal, que es el único vestigio franquista que queda, porque lo puso los ciervos doña Carmen Polo de Franco, que le hacía ilusión tener un Bambi en Orihuela. Y así estamos con los Bambis. Los Bambis no existen. Bambis es una fantasía de Walt Disney. O sea, la muerte de la madre de Bambi, a muchos han llorado, pero desde luego los ciervos de Orihuela deberían desaparecer. Nadie los recibe, pero nadie es nadie, pero ni el tío de la reserva que vive allí. Es decir, se tropiezan con un muro, que luego está la cosa esta mediática a que hacía referencia, que es que están todo el día, no, pero es que cambiar la transición ecológica. ¿Pero qué transición va a hacer en Murcia que no sea peor? Y estamos en esas. Efectivamente, cuando yo hablo de la tormenta perfecta, es que vemos como bueno, pues el gobierno de Fernando López Miras, lejos de plantarle cara, ¿qué hace? Pacta en 2020 una ley a la que nosotros hemos bautizado como Ley de Destrucción de la Agricultura, porque claramente va dirigida a eso, aunque ellos la han llamado eufemísticamente Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. No va a recuperar ni proteger absolutamente nada.
Y nosotros hemos solicitado ya muchas veces el cambio del articulado de esa ley. El Mar Menor tiene que tener un marco regulatorio que lo proteja, pero no a costa de la agricultura y de enfrentarla con la riqueza mayor que tiene esta región. Eso es un error que lo van a pagar muy caro y que los hijos del teodorismo, como hemos nombrado, que son los que tenemos aquí, ha quedado una taifa. Ha quedado. Hay una taifa sí, aquí. Sí, es que los criptos entonces, se reproducen. Bueno, puede ser que entre eso y que se dejan llevar por los gurús del marketing, les habrán dicho que ya los agricultores de la región de Murcia están amortizados, no les rentan, ya les han sacado toda la pringue y ahora pues quieren ser más ecologistas que el que lo inventó y están enfrentando al medio ambiente con la agricultura. Y esto está pasando en la región de Murcia. Y les viene muy bien. ¿Por qué? Porque cuando ellos acogen el relato del nitrato, que, como digo, está orquestado por el aparato mediático, ecologista, científico, que le beneficia a los dos grandes partidos, porque hacen pinza en esto, tapan las vergüenzas con respecto a las aguas residuales. ¿Que de quién depende la gestión? De ayuntamientos y comunidad autónoma, en manos del Partido Popular, la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Cortina de humo, luz de gas con esto, y os salgo indemne, y cuelo en el año 2016, en el decreto ley 2/2019, que precede a la ley actual, a la 3/2020, que es la que se tramita como proyecto de ley, y ya cuela en el 16.4, don Federico, lo tengo aquí, se lo he traído para que usted lo vea, y yo no invento nada. Si yo voy a acabar haciendo un máster. No, claro. Yo si quiere, me presta a que sea parte No, yo de por su la profesorado. profesora, pero, en fin, reconozco que... El no, 16... pero yo es que veo fotovoltaica y porque no voy armado, pero si no... Bueno, pues... O sea, sé que quieren estafarme, sé que me quieren hacer polvo. O sea, don ya Federico, mire la intencionalidad de esta ley cuando el 16.4 ya consigna un uso monopolístico de las tierras para fotovoltaica. Es decir, no te dejan hacer nada, solo parques solares. Se llama área de exclusión temporal. Veo exclusión, esto es comunismo. Seguro, porque es que hay una cuestión... Perdón, Alejandro, que estamos aquí un poco embebecidos. Interesantísimo. Buenos días, Natalia. Buenos días. A mí me da la sensación, bueno, evidentemente que lo del Mar Menor, yo he venido alguna vez de vacaciones a los Alcázares, he pasado, y además hay unos chiringuitos sensacionales, hay un paseo estupendísimo y ves aquella zona de agua y una extensión que es una maravilla. Me da la sensación, escuchándola, primero, que, bueno, no sé si es un poco excesivo lo que ha dicho de genocidio, es un término que a lo mejor me parece algo hiperbólico, pero tampoco estoy yo aquí en el día a día como para... Pero sí que me da la sensación de que está transmitiendo una imagen de que, primero, es una guerra de agricultores contra los urbanitas, por así decirlo, porque al final el Gobierno de Murcia está haciendo todo lo que usted nos está explicando, pero también es verdad que la gente del Mar Menor pues también viven del turismo y también son esas urbanizaciones que están mal hechas, mal canalizadas, que no tienen una infraestructura como debe de ser, que también es interesante conocer que están ahí por lo que están y que también aportan, ¿no? Económicamente, yo creo que son muy importantes. ¿Eso se puede conciliar? ¿Hay algún interés en que no solo defendamos la agricultura, todo lo que usted ha comentado, que me parece que es fundamental, porque no conocemos lo que está ocurriendo en el Mar Menor, lo que llega fuera de Murcia solo son las fotos de los peces, eso es verdad, y no hay mucho más de los peces muertos. ¿Hay alguna forma de conciliarlo? ¿Hay alguna forma de, no sé si escucha a alguien, si el Gobierno de Murcia usted dice que no escucha, el Gobierno de Madrid me imagino que Teresa Rivera escuchará mucho menos, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Quién también defiende los intereses de la gente que tiene allí sus casas y que se multiplica por 3 cada verano la presencia de turistas en la zona? Vamos, de turistas residentes en verano. La buena salud del Mar Menor es compatible, cuando la logremos, con todas las actividades que se ejercen en la cuenca vertiente. Cabemos todos, no sobra nadie. Quien ha generado el enfrentamiento es la política, de manera interesada, porque en vez de trabajar en las soluciones, se han focalizado en generar una guerra que solo les beneficia a ellos. El problema del Mar Menor es multifactorial. Nosotros lo hemos dicho siempre. La agricultura es uno de los factores, pero no es el principal. ¿Qué documento oficial reconoce esta multifactorialidad? Pues el Plan Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar Menor, que la señora Rivera aprueba, con una dotación que alcanza los 500 millones de euros. De esos 500 millones de euros, 450 van destinados a problemas de sellado de minas, a problemas de inundaciones, a problemas de saneamiento y depuración. El resto, un mísero
no sé si llega al 6%, que no sabemos todavía para qué, lo destinan a la agricultura. Cuando en ese plan, en la exposición de motivos del plan, nombra la palabra agricultor y agricultura 43 veces, la tengo contada. ¿Cómo puede ser, como le dije a Teresa Rivera en una de las ocasiones que estuve con ella, digo, señora Rivera, su plan está reconociendo que aquí hay un problema multifactorial? ¿Por qué señalan torticeramente y criminalizan a los agricultores? Digo, aquí hay que solucionar muchas cosas. ¿Y qué le contestó? Que sí, que llevaba razón, pero si lo están evidenciando ya. Si el Sí, propio Hugo pero Morán ya nombra, el otro día en el Senado lo nombró. Pero que- hay una cuestión, es que la frase concreta que me había subrayado Natalia, que me va a evangelizar seguro, en lo de la exclusión temporal hay una frase que es donde yo ya me he puesto casi prácticamente en pie de guerra. Dice, todo esto está prohibido, ¿no? Están prohibidos, para favorecer tal y cual, los usos industriales. Dice, salvo la instalación de plantas fotovoltaicas. O sea, salvo lo que se está cargando la huerta. Fue Valcárcel, el que era presidente de Murcia, el que me dijo, ya verás cómo las placas se cargan la huerta, porque antes prefería a alguien vender la huerta que no entrar en líos de herencia de sus hijos, le dan una subvención, se quita de un problema, no paga más impuestos y se va a Madrid. Y está resultando así. Don Federico, pero si es que lo han hecho muy bien. ¿Ellos qué han hecho con el marco regulatorio asfixiante que tienen los agricultores en la ley del Mar Menor? Los asfixian, meten a un agricultor en un despacho, eso lo matas. Un agricultor en un despacho de los míos, los matas. Burocracia, más burocracia, papeles, sanciones, expedientes. Y aquí hay algunos que sé perfectamente que me están entendiendo lo que estoy diciendo. Y ya los tienes ya aburridos. Los criminalizas socialmente, les haces ver a la sociedad que son los criminales y los que son los que matan el medio ambiente, los aburres y les sirves sus tierras a precio de nada, tierras valiosísimas con inversiones de regadío, productivas al máximo, a grandes fondos buitre para que se hagan y pongan y lo llenen esto de un mar de tornillos, hierro y espejos. Entonces, me hace mucha gracia. Agroindustria demoníaca, esquilmadora de recursos naturales, no, que somos los que generamos el 25% del Producto Interior Bruto de esta región, esa industria que tú decías del transporte por carretera es la más importante de España y está en Murcia. O sea, todo lo que hace la primera pieza del dominó, que somos nosotros, la producción primaria, hace girar la economía en la región de Murcia. Vivimos todos de la agricultura. Quieren convertir esto en Soria, en un erial, les da igual. ¿Por qué? Por irresponsabilidad e imprudencia temeraria política de unos gobernantes que no saben lo que se llevan entre manos y que además les da igual. Y nosotros desde aquí clamamos, por favor, que esa ley sea modificada. Algo que quiero que lo sepan todos los agricultores, no solo del campo de Cartagena. El presidente de esta comunidad autónoma ha dicho por activa y por pasiva que no va a cambiar ni va a derogar la ley del Mar Menor. Para él es una línea infranqueable, no la va a cambiar, lo tiene meridianamente claro. Bueno, Entonces, hasta que le obliguen. hablo Nadie de lo cambia que él nada dice. hasta que tiene Bueno, que cambiar. Natalia, ¿no? dos preguntas muy breves. ¿Cuántas veces se ha reunido usted como representante de la Fundación de los Agricultores con el señor López Miras? ¿Cuántas veces lo ha solicitado? ¿Y quién defiende a los agricultores? ¿Hay alguna formación política que les defienda a ustedes o que les representa políticamente en el Parlamento? Bueno, por partes. ¿Cuántas veces me he reunido con el presidente de la Comunidad Autónoma? Pues cuando nació la Fundación se la presentamos, como lógicamente representante institucional. ¿Cuándo nace la Fundación? La Fundación nace en marzo de 2020, que parece que llevamos aquí toda la vida, pero llevamos Son nada 3. y 2 años en pandemia, que fue muy duro montar, salir a flote con esto. Y bueno, cuando empezamos a poner encima de la mesa el problema de las aguas residuales, con datos, con evidencias científicas, con estudios, ahora ya es la propia Confederación la que lo corrobora, bueno, quise reunirme con él, no me atendió, me desatendió por 3 veces, fuimos al Parlamento Europeo, fue allí donde se expusieron estos datos, hasta que ya por fin han tenido que llegar el periodo preelectoral para que el 18 de abril me atendiera y me diera voz. Yo le expuse las reivindicaciones que tenía el sector agro, no fui yo, fui acompañada por 17 patronos míos, agricultores todos, él tomó nota. A día de hoy no tenemos noticia de todas esas reivindicaciones. Obviamente no va a cambiar la ley, obviamente antes de las elecciones, pero sí que hay cosas que él podría modificar y no las va a hacer. No tiene voluntad ninguna de hacerla. O sea que un presidente que pide el agua para unos supuestos regantes a los que tiene que dársela y que está acabando con la actividad de estos regantes, pues es un poco, como poco, incongruente. Segunda pregunta. ¿Quién nos representa? ¿Quién nos Rápido. representa? Cuando nace la Fundación, ¿por qué es? Y te voy a responder a ver si la respuesta te satisface.
porque en el fondo necesitan un ente que les represente, que les dé voz a esta agricultura tan importante y que no se sienten que nadie les esté poniendo en valor. Hasta ahí quiero dejar esto. O sea, no quiero decir que los demás no hagan su labor, su trabajo. Lo que sí sé es que esta agricultura necesitaba una voz que pusiera en valor la actividad y nace la Fundación Ingenio. Nosotros llevamos a cabo una misión, una labor muy clara, somos apartidistas, nacemos con un tinte totalmente apolítico, hablamos con todos, o sea, es decir, no tengo ningún tipo de problema. ¿El Partido Socialista con Vox? Con todos, nos hemos reunido con todos. Yo me he reunido con Vox, me he reunido con Pepe Vélez, el presidente del Partido Socialista, menos con los que me han negado la reunión. Obviamente Podemos no me ha atendido nunca, Ciudadanos tampoco, también me lo ha negado. Y bueno, con los que me han dado voz lo he hecho. Doña Natalia, si me permite, Sí, usted sí. ha dicho esto es un problema político tal y como lo está describiendo. Político, 100% político. Y sin embargo, como no hay respuesta política, a lo mejor ustedes tienen en su mano convertirse en una iniciativa política. Hablaba Federico del tema de Teruel Existe. ¿Y habría alguna posibilidad de que doña Lucía y su entorno den un paso al frente en un momento dado y se conviertan en una iniciativa política? Porque yo creo que aquí hay gente que a lo mejor lo está esperando. A mí, desde luego, me suena un poco la canción. Ahora está, obviamente hemos visto lo que ha No sucedido. digo para mañana, para las elecciones del 28. No, obviamente no. Ahora mismo vemos lo que ha pasado en Holanda con el partido que ha irrumpido, el partido campesino, el BBB, Sí. capitaneado por Caroline van der Plas, y obviamente hay un sentir ahora mismo en el agro de nosotros podemos Hay que decir también. que está pasando también te en votaría Francia. por arriba Hay también. en Francia hay un movimiento de catedráticos de estética contra los molinos. Si hay un paisaje bonito en Europa es el francés. Se lo han cargado también. El otro día había una, para no ver perder al Madrid, que yo sabía que iba a perder, yo no lo veo. Yo si gana, entonces lo veo, y si no, no lo veo, ¿para qué me voy a disgustar? Si pierde el Barça, sí, lo veo en detalle y tal, pero si no, no. Pero pongo una serie que acaba de estrenar en Irlanda. Chico, más bonito que Irlanda, con ese, tú ves, pones una vaca, un árbol y dos citas de poetas irlandeses y ya tienes hecho. Claro, si tú ves que el horizonte ya no es el mar, sino 28 molinazos, que por supuesto ya no hay mar, ya no puedes citar ni a Yeats ni a nadie. O sea, Joyce se haría, no sé, objetor, se iría a Trieste, o sea, dice, pero vamos a ver, es que se han cargado Europa con una actividad puramente especulativa que energéticamente no produce ni la cuarta parte que las minicentrales nucleares que están haciendo en Francia, pero el paisaje de Francia ya se lo han cargado. Ni te cuento el de Teruel. Yo quería decir, Natalia, que hay una cosa que probablemente en el resto de España no lo saben, que es que esta zona no solamente tiene el problema de la enorme presión inmobiliaria, turística mal llevada, mal hecha y de sobreexplotación, y la agricultura, sino que hay un tercer factor que es la minería. O sea, ¿en qué sitio de costa española se juntan las tres? Es imposible. Entonces, por ejemplo, un desastre ecológico mayor que el de Portmán no existe en Europa y no se habla de él, no se habla de él. Entonces, yo quisiera saber también un poco, todas las escorrentías de las minas también están afectando al Mar Menor y de eso no se habla. Claro, es que no interesa que se hable, porque solamente apuntalan a una dirección. Sin embargo, el Plan Marco de Actuaciones Prioritarias sí que destina una cantidad de dinero ingente al sellado de las minas, que están a cielo abierto. Y esas minas, cada vez que llueve, hay una rambla, que es la rambla del Beal, que me gustaría que la pisara ahí, es la superficie lunar. O sea, no puede tener más metales pesados por metro cuadrado. Los fondos del Mar Menor son todos anóxicos. Quiero decir, mejor no removerlo porque están llenos de metales pesados, de todo lo que le ha entrado. Y eso ha estado ahí, a cielo abierto, y ahora... Claro, cuando la presión del problema del Mar Menor acucia, ya se han dado cuenta que tienen que hacerlo. Pero, eso sí, la gran mentira es apuntalar el relato del nitrato y los agricultores. El resto no se habla, mediáticamente se silencia, bueno, son algunos titulares, pero pasan de puntillas. Pero aquí es R que R con lo mismo, hasta que al final se lo van a cargar y ya lo están consiguiendo. Bueno, antes de que triunfes por goleada, Pablo Molina, dime, no le preguntes, dime, ¿qué significa ingenio en Murcia? ¿Qué significa la voz de Natalia, que es poderosa, es evidente? ¿Y qué crees que va a suponer? Porque después de estas elecciones la política sigue, la agricultura sigue jorobada, etcétera. Sí,
Yo creo que el fenómeno de ingenio, de dar voz a una parte de la sociedad murciana, el campo de Cartagena, especialmente maltratada por la política, es un fenómeno que aquí en Murcia no se conocía, que siempre, pues la cosa siempre, aquí ha ganado siempre el Partido Popular desde hace muchísimos años, con mayorías, como tú decías, súper absolutas, y aquí había una calma total, no había ningún problema, y si existía algún problema, bueno, se solucionaba tras las bambalinas, pero claro, la apuesta ahora del ultraecologismo y de la izquierda es tan fuerte que es que ya los agricultores, que como decía Natalia, no están para estar en los despachos ni para estar en algún sitio, es que ya no tienen más remedio. Porque hay una mentira que se ha extendido según la cual pues Ingenio, la Fundación Ingenio, bueno, el campo de Cartagena pues son 4 multinacionales que están ahí haciendo el negocio y ya está. Pues bueno, ahí viven miles y miles de familias, pequeños agricultores que trabajan la tierra. Tenemos una comunidad SIG, como recuerdas, de inmigrantes que están ahí viviendo de esa manera y que vamos encaminados a un estallido social. O sea, lo que ha dicho Natalia de que vamos a exportar, que puede ser que acabemos exportando murcianos, es que esto ya lo hemos vivido. Antes del trasvase Tajo Segura, yo era un niño en la Murcia interior, los agricultores en invierno se iban. Tenían que irse al Pirineo Leridano a trabajar, a Francia, porque aquí no había trabajo. Llega el trasvase Tajo Segura y pone en producción 500.000 de hectáreas. Eso ha creado una riqueza brutal. Si Murcia hoy no es una provincia vacía, es por el trasvase Tajo Segura y por la agricultura, no hay más. Y por eso, claro, la apuesta es tan fuerte, es tan dura, que no tienen más remedio que salir adelante. Y ha habido un momento en el que quizá la gente, a mi juicio, la gente que no se dedica a la agricultura, pues veía este asunto con cierto escepticismo, pero claro, cuando ves lo que está pasando y ves lo que se está jugando ahí, pues yo creo que cada vez los agricultores del campo de Cartagena tienen más, y los agricultores en general, tienen más simpatías entre toda la población. Bueno, pues Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, ya sabes que en Es Radio, que además esto lo vivimos, porque casi todos venimos de sitios de España que están siendo machacados por esta gentuza, que está destruyendo Europa, pero que la está destruyendo, que son los verdes alemanes que odian a la humanidad, los sandías, se hicieron con el panel del cambio climático de la ONU, y desde ahí, lo último que he leído es que hoy lo repite además nuestro periódico, El Mundo, no sé qué hacer. Va a subir 5 grados la temperatura en 5 años. Pero vamos a ver, son mamarrachos. ¿Cómo va a subir 5 grados? Se ha subido 1 grado en 150 años y dicen que es una pura predicción de que a lo mejor para el 2100 sube 1 grado, ningún problema, mejor, menos gasto en calefacción. ¿Dónde está el problema? El problema está en todo el enorme mecanismo que hay y el inmenso negocio de las gretas zombies, o sea, las renovables malditas. Bueno, si entras en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología, en el apartado del cambio climático, abajo hay una nota que tienes que, bueno, yo con las gafas ya que casi ni llego, pero está la nota en la que dice todos estos datos del cambio climático y tal, son fruto de simulaciones por ordenador. Lo dice. Todo. Y yo recuerdo que hace un año, yo lo conté el verano pasado, que me dio por ahí, por estudiarme la historia del cambio climático, que es la mayor estafa ideológica de la historia de la humanidad. Nunca se ha estafado a tanta gente y además conscientemente. Es un caso, desde la cruzada de los niños, nadie ha ido a morir tan estúpidamente. Bueno, el jefe, digamos, de la cosa climática, ambientalista de Obama, publicó hace año y medio un libro. Y su libro es el que se estudia en las universidades americanas. Cambio climático. Y dice, vamos a ver, un momento, que estamos cargándonos el campo norteamericano, y yo soy un norteamericano. Estos son simulaciones de ordenador, esto no es ciencia basada en hechos empíricos contrastados, esto es una simulación matemática. Que nadie diga que esto es la ciencia es discutir. No se puede discutir. Fíjate que lo dice Sánchez, luego es mentira. O sea, eso es... Claro. Bueno, en todo caso, Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Federico. Para terminar, me gustaría decirle a su audiencia, ¿no?, que tomen conciencia que esto no es un problema de la agricultura solo, de agricultores, de ganaderos, de las actividades del mundo rural, ¿no? Esto es un problema de todos como sociedad. Comemos 3 veces al día. Vamos a necesitar a un agricultor siempre. Queremos comer a precios asequibles. Vemos cómo eso ya no es posible. Una sandía está a 12 euros el kilo. Ojo, a precio de lujo. O sea, fruta y verdura fresca va a ser un artículo de lujo.
Los que no puedan pagárselo, pues comerán gusanos, que es donde nos quieren llevar. Que la gente reflexione si queremos gobiernos nacionales, autonómicos, que permitan estas tropelías de manera inconsciente, tontamente, no lo sé. Lo que está claro, que inconsciente no es, está ahí consignado, hay una intencionalidad clarísima de beneficiar a un negocio que a ellos también les beneficia, y eso lo pueden parar en las urnas. Que reflexionen cuando vayan a votar y digan, ¿qué quiero? ¿Quiero comer? ¿Quiero tener alimentos en mi supermercado todo el año? ¿O quiero que me lleven a la autodestrucción total? Hasta aquí lo dejo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Natalia. ¿Crees? Sí, hablabais de ciencia, de datos. Luego vamos a seguir hablando de ciencia y de datos, vamos a hablar precisamente, pero también de ciencia y de datos se habla y conocen mucho en Cres Genomic. En Cres Genomic son expertos en medicina regenerativa celular. Allí podemos pues abordar problemas como, por ejemplo, la artrosis, la artritis, y son expertos precisamente en esto. Para no tener rechazos a las células madre, es con lo que van a tratar nuestras dolencias. Clínicas Cres tienen ya clínicas en Madrid, Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y un número de teléfono donde pueden pedir su cita, es el 91 445 0004. Pues una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, qué buen pelo hay por aquí, es que lo noto. Bueno, lo noto. pero claro, es que... Y el que parece calvo es que se rasura, porque quiere, o sea... La huerta es lo que tiene, sí, y la huerta buena murciana es lo que tiene, claro que sí, la buena etcétera, alimentación, pero no todo el mundo tiene la suerte de poder acceder a esos productos extraordinarios, así que para eso tenemos Nuguel Anzulé. ¿Y qué es Nuguel Anzulé? Pues el champú número 1 anticaída, lo conocen todos los oyentes de Es la Mañana, y hoy, fíjate, nos vamos a ir a la T1, al aeropuerto de Barajas, a la Terminal 1, porque allí está la farmacia de la T1, de la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas, donde tienen todos los productos de Nuguel Anzulé. Sabes que el champú es uno de los más vendidos. El más vendido en Iberia, cuando no sabes qué comprar para los niños, juguetes, un reloj y tal, acaban comprando Nuguel Anzulé, que saben que lo van a usar. Y llegas con el reloj, lo has perdido, los juguetes ya no los quiere el nieto, o sea, esas cosas. Pero el Nuguel Anzulé funciona. Mira, Pablo es uno de los que se rasura porque quiere. Que quiere, por estética, por imagen. Que no quiere abrumar. Claro. Es un abuso. En cambio, todo el mundo sabe que lo de Teodoro es peluca. Sí. Son cosas. Pasa que estar aquí en una mesa con dos hombres que tienen un pelazo así de galán de telenovela de Venezuela, pues es... Oye, pues de fíjate, Venezuela no sé si me ha encantado. que hoy en la prensa local tenemos encuesta. Federico, en La Opinión de Murcia publica encuesta sobre las elecciones del próximo día 28. López Miras, según estos datos, obtendría entre 19 y 20 escaños, a 3 de la mayoría absoluta, y más que toda la izquierda junta, que recordarás que era un poco el punto que él establecía para poder sentirse legitimado al frente de un gobierno sin Vox, que es lo que él reclama y es lo que él por cierto, hoy pide en una entrevista en La Razón. Vox se consolida como tercera fuerza política, el Partido Socialista caería hasta los 15 representantes, Vox tendría entre 4 y 8 representantes, podría duplicar su presencia. Y atención, porque aparece pues MC Cartagena, que da la sorpresa y entra en la Asamblea con un diputado. Ciudadanos desaparece. Vamos, que hay un vuelco y unos cambios interesantes en el Parlamento murciano. Es interesante, yo no sé lo que pensáis, yo reconozco que se me llevan los demonios cuando alguien dice, no, yo es que quiero gobernar, ¿tienes mayoría absoluta? No, pues entonces no digas que vas a gobernar tú solo. No, porque nos tienen que permitir, no, saca escaños y si no, no. ¿Qué es lo que sucede? Que negocian la investidura y luego no hay presupuestos. Entonces, nosotros solos, ¿vosotros solos de qué? ¿Pero de qué? Si el voto en la derecha está partido. Si ni en Madrid tienen segura en la comunidad la mayoría absoluta. No la tienen en Madrid, que además es una ley electoral. De hecho, era el modelo que él ponía, recordarás en la entrevista, él decía, yo quiero gobernar como lo ha hecho con Vox Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Y el único candidato del Partido Popular que yo recuerdo ha dicho lo contrario, porque decía, yo estoy acostumbrado a pactar con todos, es Paco Núñez en Castilla-La Mancha. El único que dijo, que allí yo pactaré la única con mayoría Vox. posible es con Vox, pero sobre todo hay una cuestión de fondo. La gente que vota al PP, ¿con quién quiere que pacte? O sea, ¿qué quieren? ¿Que gobiernen en solitario? Mira lo que ha pasado. Vox se había portado bien hasta que decidió portarse mal. Este año, 2.700 millones de euros de atención social no se han votado porque Vox se negó a votar los presupuestos de Ayuso.
Y está, por supuesto, y fue investida y tenía más que toda la izquierda junta. Pero los presupuestos te exigen una mayoría absoluta. Y cuando el otro no quiere negociar, que esta es otra cuestión, ha pasado también en el ayuntamiento, no negocian. Pero es que en Murcia, donde hay problemas tan graves como los que acaba de señalar Natalia, vamos a ver, es que tienes la obligación de tener un plan a 4 años serio. Bueno, y además es que si quieres garantizarte que no vas a tener zancadillas parlamentarias, pues mete a tu socio en el gobierno, que ya forma parte del gobierno y por tanto no se va a hacer la oposición a sí mismo, es una garantía también. Esa es, que no, salvo Ciudadanos, bueno, que se la aquello hizo. fue, sí, pero eso es un caso único. Bueno, Caledonian. Caledonia, nos vamos a ir a una zona extraordinaria de Madrid, en el centro de la Mira, capital. como se barrio va a de Nadal, Prosperidad. Carlos Alcaraz tiene que comprar algo también en Caledonia, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, no sé si estarán muy de acuerdo los aquí que los conserve oyentes que lo nos tenga. acompañan, ¿eh? Es una inversión, ¿eh? Sí. Oye, y qué buena imagen da de Murcia Carlos Alcaraz y qué necesitados estábamos de esa imagen tan fresca que nos da. Bueno, pues ahí tenemos, sí, que se compre una casita o que haga una inversión en Madrid, en esa zona maravillosa, Javier Ferrero. Pero Colacel tenemos que mandárselo a Rafa Nadal. Sí, sí. Los buenos ratos que nos ha dado y está ahí aguantando. Y que nos seguirá dando, porque Rafa tiene por delante toda la vida y seguro que nos seguirá dando. Ojo a lo que te he dicho, que él quiere ser presidente del Real Madrid. Bueno, eso... Además lo ha dicho en público. Qué gran presidente. Te lo he dicho en inglés, para que se entere todo el mundo. Sí. I will. I do. Florentino ha dicho, what? Ahí voy, como diciendo, ahí voy. Ahí voy, pero ahí cuidado, esperamos. hay 4 o 5 candidatos buenísimos, pero que nos dure Florentino una década mínimo. Bueno, Lucía Prieto. Muy buenos días, en Es Radio somos una gran familia y nuestra audiencia forma parte de ella y es por eso que la cuidamos como tal, ofreciendo la mejor programación y también los mejores consejos para su salud. Y cuando hablamos de salud tenemos que hablar, por supuesto, de Mundo Natural. Desde hace años nos cuidan y nos han permitido luchar, por ejemplo, contra el envejecimiento, contra los radicales libres. En Mundo Natural pueden presumir de tener uno de los suplementos más efectivos contra el estrés oxidativo. Colacel Antiox nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 91-446-0000, pregunten también a su farmacéutico dietista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, Naya ya está preparando además un fin de semana feraz, con un viento tremendo que te lleva a comprar directamente al Corte Inglés, ahí se refugia uno. Es como refugiarse en Sagrado. Cuando hace mucho calor en Zaragoza, todo el mundo al frío del Corte Inglés. ¿Qué hace frío? Al Corte Inglés, al calorcito y tal. Es uno de los puntos que igualan España. El Corte Bueno, Inglés es una estructura base España. esencial. Ahora que ya no está la Liga de Fútbol, ni la Federación, ni esos ampones, pues ahora queda el Corte Inglés. Naya, ¿qué nos ofreces? Pues mira, además, Federico, hoy es un día especial en el Corte Inglés. A todos nos gusta estrenar, llevar lo último, disfrutar del buen tiempo, hacer más deporte quizás. Por eso, solo hoy, viernes, en el Corte Inglés tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras a partir de 50 euros del sábado 20 al miércoles 24 de mayo en moda, accesorios, zapatería, deportes, bricor, Sportown, hogar y juguetes. Pueden consultar las condiciones y excepciones de la promoción en elcorteinglés.es y en la tienda más cercana, porque cuando se trata de estrenar, nada mejor que el Corte Inglés. Siempre te da opciones de tener lo último y disfrutarlo por mucho menos de lo que te imaginas. Por eso hay que aprovechar que solo hoy el 15% de regalo en todo y disfruta en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Muy bien, vamos a hacer una cosa muy breve porque tenemos un invitado más porque Murcia está candente, ¿eh? Parece que las elecciones están hechas. Yo después de lo de la moción de censura creo que aquí no está hecho nada, nunca, pero bueno. ¿Cómo veis esta deriva que empieza el día en que la ETA mete a los asesinos y entonces el presidente que estaba de aparcacoches en la Casa Blanca? Yo no he visto una humillación. O sea, un tal Sánchez que aparca los coches, está en la entrada de vehículos de segundo nivel en la Casa Blanca, da una rueda de prensa
pero en cuanto vuelve aquí, se pone a la cabeza del comando Sánchez, que está él solo, porque se le ve, ya no hay partidos, todo es él. ¿Cómo va a evolucionar en estos días que van a ser claves? Porque hay muchísimas... Oye, en todas las encuestas que aparecen, las buenas, las malas y las regulares, todo se decide por un concejal o por un escaño. ¿Cómo veis que va a evolucionar estos 8 días? ¿Se va a mantener la cuestión de la ETA como clave? Pues yo, mira, te diría, Federico, en estas últimas horas, hay gente de todos los colores, pero incluso dentro del Partido Popular, que están diciendo: la campaña ya está hecha, esto ya ha terminado, hay que votar mañana porque ya no hay nada que hacer. Digo, ¿pero cómo que no hay nada que hacer? Si hace 5 días empezó la campaña oficialmente, y empezó la campaña con el paso al frente de Otegi. Es cuando ha empezado la campaña electoral. Y si hay gente del Partido Popular que duda de que esta historia, yo no digo utilizarlo, lo han utilizado ellos. ¿Quién ha puesto a ETA sobre la mesa? Es que nos meten en la trampa, o les intentan meter en la trampa de que, claro, es que sacáis lo de ETA. Oye, pero déjate en paz, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién ha salido con nuestros pistoleros, nuestros asesinos, los metemos en las listas? Han sido ellos. Tú lo único que haces es defenderte y además argumentar. Y esta es una historia que me parece de locos. Es decir, esto ya ha acabado. Mira, mañana va Ayuso a Bilbao. Mañana está Ayuso en Bilbao. Dice, hay que decir ¿cómo que ha terminado la campaña? La última de la lista va en Bilbao, a Isabel Díaz Ayuso. Dice, oye, pero va. Esta historia de Bildu, ¿qué pasa? ¿Ya nos hemos olvidado de lo que han hecho? No, esto es la campaña electoral, realmente está en su momento álgido. No puedes mirar para otro lado, sino todo lo contrario. Y es de cernícalos, perdón por la expresión, el decir, aquí ya no hay nada más que hablar, esta historia ya se ha terminado. Con lo de Bildu ya darle vueltas a la historia ya no tiene sentido. Digo, ¿de qué me estás hablando? Es ahora cuando hay que hablar, es ahora cuando hay que echar el resto, y a mí me parece que la agenda del Partido Popular en este sentido, hay gente despistada dentro del PP. No, es que hay gente que no debería estar en el PP. Pero que está clarísimo por dónde tiene que ir, de modo que esta historia es determinante. A ver, Ignacia, hay una cosa que esta mañana me lo ha contado Rosana, porque sucedió a última hora de ayer, que es cuando Moreno Bonilla da un paso que no es exactamente el de Ayuso, que desde el principio, nada más que se anuncia un tuit y dice: ¿quién puede creer en la palabra de un asesino? Punto. Porque ya digo que a veces... Pero Moreno también, si hay sucesión, quiere estar ahí, porque no hay más. Entonces, dice también, claro, está la historia de Jiménez Becerril, que le afecta personalmente, y también ya esto de nuestros abogados han dicho que esto hay que dejarlo, el sorayismo, ni siquiera alguien tan sorayo como Juanma Moreno piensa que eso es viable. Ya no es viable. La campaña ya ha empezado y esa es la clave. Y es que además estas decisiones no las toman los partidos. Estos son olas de la población. La población ha decidido que es insoportable, no tanto las listas de ETA con los asesinos en ellas, que esto ya viene de antes, sino el hecho de que el presidente esté gobernando con ellos. O sea, podemos entender que Bildu es una cosa, una excrecencia que tenemos que soportar, pero lo que no es soportable y no es moral y no es decente es tener un presidente del Gobierno que se apoya en alguien que pone asesinos en las listas. Y esto no lo vio ningún político, esto lo vio la población. Entonces, esto se ha hecho viral, de repente la gente ha entendido que esto no podemos más con esto, porque nos duele, porque nos hiere, porque aparte del dolor de las víctimas tienen que sufrir la humillación permanente. O sea, no pueden llorar tranquilos, encima tienen que ser humillados. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué? Ahora la Generalitat de Cataluña se niega a porque hablamos de memoria histórica, más memoria histórica reciente que esta, o sea, tanta sensibilidad para hacer 100 años y ninguna para lo que ha pasado hace 10. Ahora la Generalitat de Cataluña que se está negando a exhumar una cuneta porque sabe que los que están debajo no son los muertos que a ellos les convienen, sino de los del otro lado. Bueno, y no quieren. O sea, sí, vamos a exhumar, sí, pero según a quién, ¿no? Entonces, esto es insoportable y yo estoy convencida de que esto ha sobrepasado el ciclo de 24 horas y esto no va a parar. Bueno, de hecho, llevamos ya 3 días, 4 con hoy, que eso no solamente no caduca, sino que es tal. Y todo el truquillo de no, pero no vamos a recoger el acta, meteros el acta por el orto. No, claro, están en las listas. Están en las listas y además... La humillación está ahí. Y el primero que lo vio, yo creo, esto viene, el primer canario en la mina
¿Fue aquel de la tele que dijo que te bote chapote? Sí, señor. Fue el canario en la mina, porque definió en 4 palabras el pecado original de Sánchez, que no es lo corrupto y lo desastroso que es, sino que se está apoyando en asesinos. Pero y son tan chulos que incluso en el comunicado de cuando salió Otegi a hablar, después del comunicado, que salió a explicar el comunicado de Bildu, dijo chapotear, utilizó el verbo chapotear. No se puede ser más chulo y más infecto y aguantar. O sea, hay que tirar este sprint final de la campaña con esa historia. Los que están blandeando diciendo, ay, no, con lo de Bildu, no, esto ya está amortizado. ¿De qué me estás hablando? Por cierto, mi canario en la mina murciana, que es Pablo Molina, ¿cuál es la posición del PP de Murcia? El PP a propósito de esta cuestión, porque ya hemos visto esta mañana, Ayuso fue la primera. De un asesino no te puedes fiar y hay que intentar ilegalizarlos, que ya lo consiguió Aznar. Si es que no es algo ajeno al PP, es que ya lo consiguió Aznar. Lo hizo Astarloa, de quien nadie se acuerda. Se ve que entre los abogados de Cuca no está Astarloa, que es uno de los mejores de España. Pero bueno, pero aquí en Murcia eso como está. Aquí vamos más por la línea Cuca-Gamarra. Nos vamos más en esa dirección. Sí que hay manifestaciones y declaraciones de rechazo, de repulsa, de asco y tal, pero sin ir más allá. Tampoco se está pidiendo la ilegalización de Bildu ni alguna acción más contundente por parte del Partido Popular, sino que la línea más o menos moderada de Feijóo y después de Cuca-Gamarra pues es la que se impone en provincias o por lo menos en esta. Bueno, hacemos una pausa y continuamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, recordamos que hay alerta amarilla por fuertes tormentas en todo el sureste español, sobre todo esta tarde, especialmente en Murcia, con mucho granizo, no sabemos por comarcas, porque hasta ahí no llegamos. A lo mejor algún pez del mar muerto también le cae o algún concejal, o sea, quién sabe. Si son bolos como los que pasan en Aragón, que llega el verano y caen unos bolos así que matan a las ovejas. Y algún humano también. Hay tan pocos humanos que, claro, ya no... Pero bueno, en general las temperaturas frescas, en Madrid 20 grados, la máxima 29 grados en Córdoba y la mínima sigue muy frío. Castilla la Vieja, Ávila y Segovia 3 graditos. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo? Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Bueno, Luis Fernando Quintero, recordemos Lunfy. Eso es, Federico, Lunfy, la aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo, atraer talento, retenerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a permitir a estos empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes de una manera muy sencilla, lo más importante, sin generarle ningún problema a la compañía, y de cara al empleado pues muy fácil, no va a tener que ir al despacho del jefe, sino directamente dándole a un botón de la aplicación. Lunfy aporta así soluciones a empresas y trabajadores. Bueno, ¿y cómo está la bolsa hoy? Bueno, el IBEX 35, Federico, está con buen tono. En este momento está notándose un ligero 0,26%, pero le permite mantener ganancias y hacerlo cotizando por encima de los 9.230 puntos. Muy pendientes los inversores a las palabras que vayan a pronunciar Jerome Powell en la Reserva Federal y Christine Lagarde en el Banco Central Europeo. Vamos a ver por dónde van las políticas de tipos de interés y cómo mueven los mercados.
Bueno, noticia, Sara, de interés cultural de la ONCE. Sí, además aquí, protagonistas aquí en Murcia, con ese festival Determinantes, la segunda edición ya, que continúa hasta el 27 de mayo en los teatros de Murcia. El Teatro Romea acoge esta noche el espectáculo, una playlist, Memoria de lo Cantado, con música de distintas décadas. La danza también va a ser protagonista, en este caso mañana sábado con Giselle y la Compañía Internacional de Ballet. Ahí conocí yo a Isabel Pantoja, en ese teatro. Cuando hice Lo que queda de España, estamos hablando del 79, el primer sitio que invitaron en Murcia. Llego, me llevan al Teatro Romea y dice, tienes que ver a una chica nueva que vas a ver lo que es. Entonces estaba con Máximo Valverde, que estaba enamoradísimo de ella, y le estaba la madre del artista, doña Ana Pantoja, así, pero así, o sea, no era el cara al sol, era la madre del artista, que estaba así y no podía pasar. Yo sí pude pasar, y Isabel, 18 años, bueno, apoteósica y tal. Y el pobre Máximo en la puerta, esperando, y no le daban paso. Y hacían una pieza de los Quinteros de los Celos absolutamente extraordinaria, porque Máximo, que era, aparte que era el más guapo de España, era torero de verdad y tal, nada, no tenía nada que hacer, estaba allí el cancerbero materno y era una cosa impresionante, y es la primera vez que yo había estado en el Romea y asistí a ese espectáculo humano que me ha dado para darle vueltas 40 años. Máximo todavía lo tiene clavado, porque es la única que no hubo manera. En fin, fue muy duro. Federico, tenemos que hacer una pausa. Antes hemos oído hablar de nitratos, ¿no? Pero hay más. Fósforo, sopa verde, son conceptos que aquí seguro que saben a lo que nos referimos, a lo que me estoy refiriendo, pero vamos a hablar de ciencia, de datos, y vamos a hablar con una persona, con Pedro Fernández, que es uno de los representantes del grupo del colectivo de agroingenieros del Mar Menor, que son los que se dedican precisamente a analizar estos datos para confirmar lo que está sucediendo y de dónde viene todo el problema. Es importante insistir, igual que antes con Natalia. O sea, estamos hablando de ciencia de verdad, no especulativa, sino de ciencia basada en datos empíricos, aparte de la propia disciplina científica. Pero datos contrastados. No dicen que, esto es importante, y en Murcia a mí me ha asombrado el nivel, pero claro, es que el nivel de la huerta de Murcia yo creo que es desconocido en toda España, pero este nivel de eficacia que siempre... Mira, eso se han vendido muy bien. En Almería, en Huelva, que llegaron después y en peores condiciones, claro, no tienen la tierra de aquí, pero han sabido vender muy bien los tíos que han sacado el mar de plástico, todo esto. Pero la verdad es que en Murcia no se ha vendido bien. Bueno, pues enseguida hacemos una pausa y hablamos con Pedro. Muy bien. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Es La Mañana de Federico. Es radio. Esto es por no mirar la luz roja. Le tengo aversión a esto. Es una cosa... No puedo. Bueno, decía que Pedro Fernández es ingeniero agrónomo, está dentro del grupo de agroingenieros del Mar Menor, que esto está bien recordarlo, porque no hay mucha gente que entiende todo el trabajo científico que hay detrás de un regadío intensivo moderno, que detrás hay muchos años de trabajo de gente especializada en esto. Él ha sido, pues está en excedencia, funcionario de la Consejería de la Comunidad Autónoma, es doctor, ingeniero agrónomo, y vamos a hablar, Pedro, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a complicar un poco más para que la gente vea la complejidad de los asuntos del Mar Menor, que es un asunto particularmente complejo y al mismo tiempo donde no se puede ni evadir ni tampoco dar soluciones fáciles. Hemos hablado antes de los nitratos, que se culpa además que solo los agricultores producen, como si los urbanitas no tuvieran ninguna necesidad natural ni estuvieran tan mal hechas. Antes he recordado que en otro año de sequía, Esperanza Aguirre lo primero que hizo fue regar, mantener los parques, que se iban a secar todos, con aguas no potables,
cambiar, mejorar toda la infraestructura para que no hubiera pérdidas del canal de Isabel II, se perdía hasta el 40% del agua, y poner la ciencia, digamos, a trabajar, ¿no? ¿Qué impresión tiene y por qué nace este colectivo de agroingenieros? ¿Piensan que no se respetan los hechos, que tienen que darse a conocer, o bien que la situación es tan grave que como no se actúe pronto, esto no tendrá remedio? Bueno, buenos días. Para mí es un placer poder estar aquí en tu programa. Gracias a ti, a tus oyentes, a los asistentes, a tu contertulio. Bueno, es un problema complejo. Yo creo que últimamente a la sociedad la estamos sometiendo a una presión que yo creo que van a faltar títulos, porque somos vulcanólogos con el volcán de La Palma, hemos sido médicos epidemiólogos con el tema del COVID, ahora somos agrónomos con el tema del nitrato. Es decir, yo voy a intentar en la medida de lo posible no complicarlo, un problema que es complejo. Y lo que no podemos pretender es hablar 4 minutos, que la sociedad entienda, resumir tanto una realidad, generamos falacia y generamos mal conocimiento. Entonces, por lo tanto, y como dato referente del nitrato, aguas abajo de Toledo, en el río Tajo, contiene 550 veces más nitratos que el Mar Menor, 550 veces. El 99% procede de las aguas residuales. Es decir, cada uno de nosotros, cuando vamos al servicio y generamos lo que generamos, eso genera nitrato. Por lo tanto, simplificar que el nitrato es agricultura directamente es o mentir o desconocimiento. Bueno, y Toledo no tiene la población de Murcia. Es principalmente... Tiene que recordar, que es que Toledo debe ser como la 4ª parte, o no creo que llegue, menos todavía. Bueno, luego se llena de japoneses que hacen lo mismo que los demás, pero en fin. Pero la cuestión del fósforo y de la sopa verde. Yo reconozco que esto es como lo de la luz roja. Oigo verde y ya inmediatamente sé que me están agrediendo. No sé en qué, pero sé que es algo malo. Porque Teruel la están destrozando así, en nombre de lo verde se han cargado el pinar, lo cual ya es asombroso. Pero, ¿qué es la sopa verde y cuál es el problema concreto del fósforo? Mire, la sopa verde es como un crecimiento exponencial de fitoplancton, de una microalga, en presencia de nutrientes. Es decir, cuando los nutrientes en un medio acuático han crecido mucho, se produce ese crecimiento masivo. Para que se produzca condición sine qua non, es como, por ejemplo, cuando uno intenta encender una cerilla, necesita oxígeno. Si no hay oxígeno, no prende. Pues el que hace prender es el fósforo. Y el fósforo procede en la laguna costera del Mar Menor, no voy a hablar de forma genérica, sino concreta del Mar Menor, procede de esas aguas residuales. Es decir, el organismo de Cuenca, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, tiene publicado, no lo voy a decir yo, y animo a todo el mundo a que lo quiera hacer por si cree que algo de lo que estoy diciendo no se aleja de la realidad, en todos sus informes de control de las aguas subterráneas no se ha detectado ni una sola presencia de fósforo. Por lo tanto, el fósforo que entra a la laguna no procede de la agricultura, es agua residual. Entonces, para que se produzca ese crecimiento exponencial del año 2016, tuvo que haber presencia de fósforo, en la columna de agua, en este caso concreto del Mar Menor. El nitrato, es que el problema es el nitrato, pero nosotros somos ingenieros. Hay científicos, con todos los respetos, que últimamente modelizan. Tiene sentido utilizar modelos matemáticos para predecir el futuro, es decir, con los hechos, con los datos actuales, yo voy a modelizar qué va a pasar en el 2050. Lo que yo no utilizo un modelo a ver qué va a pasar mañana, porque para saber lo que va a pasar mañana lo que hago es medir. ¿Pero qué supone medir? Trabajar. Y el tema del trabajo se lleva a regular. Bueno, todo lo del cambio climático se basa en esa estafa. Voy a hacer un modelo que además de un titular y que me dé una subvención. Porque además todo acaba así. Todo lo que está pasando en Europa y en toda América desde la época de Al Gore es que sobre modelos matemáticos, es decir, no basado en evidencias científicas, en datos concretos, en datos históricos, que son datos, no, hipótesis creativas que políticamente convienen. Pero en el caso del Mar Menor estamos hablando de una situación casi agónica, diríamos. Has citado, reconozco, lo de Toledo es que no tenía ni idea, pero es que estas cosas hay que contarlas y además luego hay que explicarlas y hay que ir a otros auditorios de gente que sepa algo más que nosotros y algo menos que vosotros, pero contarlo. En la clase política, ¿encontráis algún tipo de receptividad a esta argumentación científica que ya digo, no es tan barata como un modelo? Como agroingenieros a nosotros nos achacan que no publicamos, no trabajamos en la universidad.
No trabajamos en centros públicos, estamos trabajando a pie de campo. Le corresponde a otros, evidentemente, confirmar si lo que estamos diciendo nosotros es verdad o mentira. Es decir, nosotros decimos que no estéis, vuestros trabajos no están corregidos por pares. Vamos a ver, no nos dedicamos a eso. Claro. Nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros lo que hacemos es tomar datos con el mayor de los rigor posible, con criterio científico. Dentro de este más de 300 ingenieros, hay muchos doctores, entre ellos me incluyo. Por lo tanto, tengo la capacidad para generar conocimiento con base científica. Evidentemente, mi trabajo y el trabajo de mis compañeros de algunos ingenieros no es publicar en una revista de impacto. Nosotros nos dedicamos a generar conocimiento. ¿Y por qué hemos nacido? Pues evidentemente somos agrónomos. La agronomía es una ciencia milenaria. La están poniendo patas arriba. Las modas, los pantalones de campana, no pueden poner patas arriba a una ciencia que es ciencia y es intocable. Ese es el origen del ser humano, la base clave del crecimiento y de la agricultura. Y por lo tanto, lo único que pretendemos nosotros es decir, esto que está aquí no cuadra, los números no cuadran. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nos hemos metido en el Mar Menor a medir nitratos. Tantos problemas tiene de nitratos el Mar Menor. Es decir, tengo un paciente diagnosticado de diabetes, voy a ver el azúcar que tiene en sangre. Bueno, pues todo el mundo problema de nitratos. ¿Cuántos nitratos tiene el Mar Menor? Pues con el símil del azúcar, se lo voy a decir, Federico. Si el nivel de azúcar en sangre es normal entre 90 y 110, el nivel de nitratos del mes pasado es 10. Es 10. Es decir, el único dato oficial publicado del nitrato en la columna de agua es de la Unión Europea, del periodo 16-19. ¿Sabe lo que dice ese informe? Dicen que nos los hemos inventado. Ahora los agrónomos tenemos acceso a los datos de la Unión Europea y nos podemos meter en sus redes y configurarlo. El dato que dice es que en el periodo 17-19, es decir, crecimiento de fitoplancton 16, primer episodio de mortandad, el nivel de nitrato en el Mar Menor no existe. El 100% de 35 puntos de control, la Unión Europea, animo a todo el mundo que lo puede consultar en Internet, el 100% de los puntos no hay presencia de nitrato. Entonces dice uno, ¿cómo puede ser? Repetimos los muestreos, hemos hecho campañas donde no podemos coger 35 porque las muestras hay que cogerlas con mucho rigor, laboratorios acreditados por ENAC. Hemos intentado, en la medida de lo posible, hemos cogido 15 muestras, bien representativas. Hay campañas donde el nivel de nitratos es 0. 0. Muchos de los científicos que hablan, cuando escriben en revistas de impacto, reconocen públicamente y está entrecomillado, el nivel del Mar Menor, el nivel de nitrato del Mar Menor siempre es bajo, que es lo que pasa siempre. Entonces, Federico, eso nos animó a decir, esto no cuadra, pero no cuadra con banderas, no cuadra con defensa a ultranza de una actividad, no, es decir, nosotros nos apoyamos en datos, somos ingenieros y lo que no son cuentas, son cuentos. Bueno, la última cuestión, y os dejo que preguntáis porque me interesa muchísimo. Yo creo que es que la gran batalla en Occidente está entre la tradición científica, que viene de Grecia, etcétera, y la literatura política, porque esto no es relato, tal, es pura literatura política. Es Al Gore. ¿Al Gore qué es? Al Gore es un sinvergüenza que dijo que en el año 2010 la humanidad iba a desaparecer porque ya estaríamos todos cocidos en el calor. Él, por supuesto, contaminaba con su mina y con su jet y todo el dinero que ganó, incluyendo España. Extremadura le dio $500,000 a Al Gore. Robogore, como le tuvieron que enseñar a besar en la campaña electoral, era su monstruo. Pero todas las profecías, todas basadas en modelos, todas han fracasado. Todas en los últimos 60 años. Y sin embargo, cada vez hay más y cada vez se leen más titulares en los periódicos absolutamente sesgados. Creo que hay Mario Tamburri, que es uno de los expertos en aguas del Mar Menor, coordina un equipo de 25 que trabajan desde 2008. Han hecho un manifiesto del Mar Menor y lo que piden es, pues lo que estabas planteando, Pedro, una evaluación científica, o sea, no de me suena, no, una evaluación científica. Te vuelvo a repetir, en el caso de los políticos, ¿qué es lo que impide que se vaya a preguntar a los que saben? Porque en el caso de Madrid lo hemos vivido con la pandemia. En la pandemia lo que hizo Ayuso fue ¿quién sabe más de esto? Escudero, tal y cual. Venga,
y obedeció lo que decían los médicos en contra del gobierno, y tenía razón. En el caso de la sequía de Madrid de hace 20 y tantos años, con Esperanza Aguirre fue lo mismo. ¿Quiénes son los que más saben de regar en seco, en sequía en Israel? A Israel. Y trajeron lo que trajeron. ¿Qué es lo que hace que en Murcia, un problema dramático, donde hay decenas de miles de familias que dependen de que se resuelva bien, haya poca receptividad a este argumento? Bueno, efectivamente, el tema de lo político le corresponden a ellos, es decir, yo no lo sé. Yo intuyo, y no me gusta hacerlo porque yo me baso en datos, que desmontar un relato cuesta muchísimo, y si no que nos lo digan a todos nosotros, es decir, que nos atacan de pseudocientíficos, de mentir permanentemente. Bueno, la libertad de expresión es básica y es irrenunciable, pero para mí también existe la educación y el respeto. Es decir, yo puedo pensar diferente a ti. El problema es que yo entiendo que para un político donde el relato ya está totalmente controlado, salirse de eso, yo creo que al final la sociedad tiene la sensación de querer culpa y culpable. Y entonces, si ya tengo a la culpa el nitrato y ya tengo al culpable el agricultor, ¿yo voy a desmontar eso? Si eso es un coste político enorme, pues continuemos con ello. El problema que planteamos nosotros es que para solucionar el problema del Mar Menor se necesitan que todos los factores que influyen estén encima de la mesa. Si el diagnóstico no es acertado o es parcial, van pasando el tiempo. Desde el 16 han pasado 7 años. ¿Qué hemos hecho? Es decir, ¿es que no va a haber ningún otro episodio lamentable ambiental en España? Seguro. ¿Hemos aprendido algo? Tengo la sensación que no. Es decir, ¿tenemos un protocolo claro de que cuando surja algo tenemos esto resuelto? Creo que no. Entonces lo que hay que hacer es que las cuentas no salen. Esto no sale. Entonces no se trata de buscar culpable o culpa 7 años después, sino vamos a trabajar en las soluciones. Y cuando uno vive más del problema que de la solución, tenemos un problema como sociedad. Hay dos cuestiones que me han interesado mucho de la intervención de Natalia anterior. Una, la relativa al acuífero. Me ha sorprendido el escuchar que se puede recuperar y depurar el acuífero. ¿Cómo se haría? ¿Ese agua podría recuperarse para el riego? Y luego la cuestión de las depuradoras ribereñas, el mal estado en el que se encuentran, especialmente la de Torre Pacheco. ¿Cómo se puede arreglar y si hay una solución alternativa a la depuradora? Por ejemplo, construyendo grandes tuberías, que creo que es una de las alternativas que se ha puesto sobre la mesa. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, a nivel del acuífero, habló en vuestro programa recientemente José Luis Arosti, es hidrogeólogo y probablemente el que más sabe de acuífero de toda España, concretamente el acuífero que está debajo de la agricultura del campo de Cartagena. El acuífero necesita muchísimo. Es verdad que el acuífero sí que contiene nitrato de todas las actividades. Tenemos datos oficiales del propio Ministerio de Transición Ecológica que hay depuradoras que vierten al suelo 150 miligramos de nitrato por litro. Por lo tanto, es decir, que el nitrato no asociarlo exclusivamente a la agricultura. Es decir, que el nitrato procede de miles de actividades y es el resultado final de muchos procesos biológicos, entre ellos la caca, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el acuífero se puede recuperar, claro, necesitará tiempo. Lo que tenemos que hacer es, si el acuífero es el que está afectando mayoritariamente al Mar Menor, ¿por qué no deprimimos el acuífero? ¿Ganamos qué? Le damos tiempo a las administraciones a resolver el problema de depuración y saneamiento. Son cosas diferentes. Es decir, la red de saneamiento en los pueblos ribereños está destrozada. Por propios datos oficiales, hay 1.200 kilómetros de tubería, de los cuales solamente está reparado el 1%. Es decir, que hay pérdidas. ¿Qué es lo que hace? Como el nivel freático del acuífero es como una esponja, está llena, sale por la rambla. Se desborda, ¿no? Se desborda. Si queremos que hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Deprimirlo, bajar el nivel. ¿Cómo se hace? Activando pozos legales. Existen. Esa agua es verdad que tiene salinidad porque tiene intrusión. El Mar Menor y el acuífero están en continuo equilibrio. Entonces el objetivo es ese equilibrio cero. Si el nivel, como en los años 60, estaba más alto el Mar Menor que el del acuífero, lo que se produce es intrusión. Entra agua del Mar Menor al acuífero y es lo que ha hecho que ese acuífero pues tenga salinidad. No puede ser utilizado directamente para los agricultores, pero en mezcla con otros recursos de mejor calidad como la desalada y el trasvase Tajo Segura, los ingenieros agrónomos hemos determinado que se necesitaría 4 hectómetros cúbicos de agua desalada por cada hectómetro cúbico del agua del acuífero. 9 hectómetros cúbicos de agua del trasvase por cada hectómetro cúbico. ¿Sabéis cuánto dinero habría que gastar en desnitrificar y desalobrar? 0 euros de erario público, 0. Si esos recursos se mezclan con el agua del acuífero, que contiene elementos nutritivos muy importantes como el calcio y el magnesio, generamos que ese agua llegue al agricultor, al suelo,
ese nitrato entraría diluido, los agricultores dejarían de comprar fertilizantes y es la auténtica economía circular. La economía circular no es un circulito dando vueltas. Eso está muy bien pero ese sí que sería un ejemplo y seríamos exportar conocimiento de la gestión de este problema. Y respecto a las depuradoras, hombre, el Ministerio de Transición Ecológica no para de decir que hay que actuar en origen, solamente cuando se apuesta por la agricultura. Cuando es por sus competencias, la depuración, lo que hacen es una tubería de 14 millones de euros, donde todas las aguas residuales de Torre Pacheco, Los Alcázares, San Pedro y San Javier van a las playas del mar Mediterráneo. Eso en mi pueblo se llama trasladar la mierda de un sitio a otro. Alicante, en este caso. A San Pedro el Pinatar. A ver, Pablo. Yo quería preguntarte una cosa, Pedro, porque la imagen de la mortandad de peces en el Mar Menor fue una imagen brutal, que dañó muchísimo el turismo aquel año, el año siguiente y demás. Ahora estamos viendo también imágenes que suben la gente normal a las redes, donde también se está viendo mucho alimento, porque hay gente que piensa que el problema del Mar Menor es que los peces mueren porque se contamina, porque están contaminados, y mueren porque hay demasiada comida. Pero ¿es posible con una dana o con un episodio de altas temperaturas este verano o el siguiente que se produzca un fenómeno de anoxia como el que hemos vivido en los años anteriores, o eso ya está más controlado? Pues una dana es un episodio excepcional y como episodio excepcional ni las depuradoras, es decir, jamás vamos a hablar nosotros de que una depuradora tiene que estar preparada para una dana. No hay obra pública capaz de soportarlo. Es decir, que en el Mar Menor caigan 300 litros y no muera nadie es un éxito de la sociedad. Y eso es punto. Es decir, si se produce una dana y entra una cantidad ingente de agua dulce, evidentemente el sistema va a sufrir mucho. Pero lo único que tenemos cuando se mueren los peces, por cierto, no se mueren los peces por nitrato. Y cuando el contenido es menos de 1. El nivel que establece el propio Ministerio como nivel bueno del Mar Menor es 6,45. El mes pasado estaba en 0,78. Ese es el nivel de nitrato. Es decir, cuando se murieron los peces en 2019, el nivel de nitrato estaba en 0,90, por debajo de 1. He recordado, el río Jarama contiene 775 veces más nitratos que el Mar Menor, 100% de las aguas residuales. No se ha muerto un pez. Los peces se mueren en el Mar Menor por anoxia, por falta de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Temperatura y materia orgánica se comen el oxígeno del medio y aquellos peces o crustáceos con menor movilidad son los que mueren. Como sociedad no podemos permitir que esa imagen vuelva a suceder. Ya no por nosotros, sino por los propios peces y por el propio Mar Menor y por los que viven también, el que alquila una moto acuática, el que tiene un chiringuito. Es decir, tenemos que pensar también en esa gente. Es decir, vamos a dejar de hablar de culpas y culpables y entremos de una santa vez en las soluciones. Si una dana va a condicionar nada, no soy futurólogo, me imagino que algunos compañeros que hagan modelos, pues seguramente le podrá dar una respuesta. Bueno, yo me he quedado loca con lo de la recirculación de los nitratos, poderlos usar otra vez como fertilizante, eso es fantástico. Pero ya, ¿cuánto calculas o calcularíais que se podría ver en el caso de que se consiguiera despolitizar el asunto, dejarse de culpables fáciles y de poco coste electoral como pueden ser los regantes que ya están demonizados en toda España? ¿Cuánto crees que se verían mejoras sustanciales en el Mar Menor si se actuara y se implantaran todas las medidas que recomendarías desde la ciencia? ¿Cuántos años crees que se podría ver una diferencia sustancial? Mira, si en una sala se reunieran todos los científicos, que evidentemente este problema es multifactorial y el problema es llamar a un científico que conoce un pino, pero no conoce el chopo. Es decir, el problema de esto es que es imposible o muy difícil, la complejidad y la multifactorial de los problemas del Mar Menor son tan grandes que no puede ser solamente verlo desde un único prisma. Hay que verlo integral, el Mar Menor integral, el Mar Menor con su cuenca vertiente. ¿Por qué tenemos que salvar el Mar Menor y no la cuenca vertiente? ¿Por qué tenemos que prohibir? ¿Por qué lo prohibir es lo fácil? Mi hijo lo escribiría en un Word. Lo difícil es compatibilizar uso, no prohibir, que hacer compatibles las actividades, todas las que puedan, y no que lo determinen 5, no 3, 2. Los 1.500 metros del Mar Menor que determina esa franja de especial protección, unos decían 1.000, otros 2.000, y al final, ni para ti ni para mí, 1.500. Esto es un poco más serio. Esto es un poco más serio. Entonces, ¿qué se necesitaría? Juntar a aquellas personas que son capaces de generar conocimiento y soluciones, porque una cosa es el diagnóstico y otra es la solución.
Es decir, a mí me gustaría que si a mí me tuvieran que operar, no me operara un científico, me operara un cirujano. Entonces, el diagnóstico yo creo que más o menos lo tenemos todos claro. Ahora lo que hay que hacer es actuar. Dejen a esos científicos, a ese personal técnico que puede dar soluciones y decir, ¿en cuánto estamos de acuerdo? ¿En 1? ¿En 2? A partir de ahí construyamos. Es decir, no tenemos que llegar al 10, pero con un 2 empezamos a construir. Y eso se podría empezar a hacer mañana mismo. Bueno, nos tenemos que... Es que, claro, estamos sobrecogidos, estamos a punto de ir al Mar Menor también a hacer lo que haga falta. Yo creo que a Nadal le vamos a mandar el sillón Relax Super, porque además, como ya está Carlitos Alcaraz haciendo el trabajo, pues, bueno, el sillón Relax es fantástico, porque vale 600 euros, pero solo cuesta 499 en 5 colores, porque han añadido el blanco. Esto es un homenaje al Madrid, después de lo de... Falta nos hace. Falta nos hace. Falta nos hace. Abajo Ancelotti. Pero es que además se puede financiar sin intereses por 41 euros al mes. El que no tiene este super sillón es porque no quiere. Y además los socios del Club Libertad Digital, un 5% de descuento adicional. Yo quiero uno.com. Bueno, ¿y los oyentes por dónde van, Silvia? Bueno, pues nos han estado comentando que el campo y el mar están en situación límite, el peligro, uno por las llamadas energías renovables y la sequía, y el Mar Menor por la contaminación, y las consecuencias las pagan los murcianos, por supuesto, Federico, pero como nos decía también antes Natalia, y ahora estábamos escuchando también, bueno, pues afectan al resto de España y de Europa. Tras la pausa, escuchamos las opiniones y las preocupaciones, sobre todo, de los oyentes. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues aquí desde Murcia, muy bien acompañados por muchísimos amigos. ¿Y cómo están los oyentes hoy, Silvia? Pues vamos a empezar precisamente agradeciendo la participación de los que nos acompañan hoy aquí. Hemos recibido también muchas llamadas en Madrid. Le vamos a escuchar Campo y Mar Menor. Pues nada, que somos 2 estudiantes aquí que hemos venido a ver a Federico. Y pues nada, aquí estamos viendo a Federico. Un saludo y viva Murcia. Soy regante de aquí, de Murcia, agricultor. El gobierno de esta señora tan ecologista, la señora Rivera, nos ha subido un 100%, repito, un 100% para regar. En el levante español, con la eliminación de los trasvases, o sea, los agricultores, como ya no ven medio de subsistencia, la agricultura están cambiando por placas solares, y estas cosas, igual como la vaca que muge y la tienen que matar, esas cosas al final van a terminar en que tú, cuando vayas al supermercado a comprar un pepino y una lechuga, te van a pedir la nómina, y si estás fijo. Todo lo que le afecta a Murcia, a nosotros como provincia Alicante, los vecinos, es lo mismo. Es como todo lo que le pasa a Murcia a nosotros nos afecta, más que incluso a la provincia de Valencia. Y estamos muy preocupados porque la situación es que tenemos una política que quieren exterminar a los agricultores. Es que estamos muy afectados. Oigo hablar de los problemas de la huerta murciana y de otras partes de España, pero nadie de los comunicadores hacen esta pregunta. ¿Qué políticos están a sueldo de Marruecos, han sido comprados por Marruecos para hundir la agricultura y la ganadería en España y llevársela a Marruecos? Realmente no teníamos la información de a qué se debía el problema del Mar Menor, por lo que ha comentado Natalia esta mañana, que claro, todo el mundo le echa la culpa a los agricultores, pero vamos, está claro que como en casi todo la culpa la tienen los políticos. En el 2011 la derecha ganó en 13 comunidades autónomas y gobernó en 12, contando a la Unión del Pueblo de Navarro y a Foro Asturias. Ahora, con este gobierno, hemos tenido la peste del COVID, la muerte del COVID, la guerra de Ucrania y el hambre de la inflación. Y con todas esas atrocidades todavía estamos debatiendo a ver si la derecha gana por la mínima, a ver si el PP y Vox se pueden hacer lo que tienen que hacer. Bueno, nos vamos al Corte Inglés. A ver, Naya. Pues Federico, quiero recordar a todos los oyentes que solo hoy viernes en el Corte Inglés tienen un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras a partir de 50 euros del sábado 20 al miércoles 24 de mayo en moda, en accesorios, en zapatería, en juguetes, en bricor, en hogar, y pueden consultar las condiciones y excepciones de la promoción en elcorteingles.es y en la tienda más cercana, porque cuando se trata de estrenar, nada mejor que el Corte Inglés siempre te da opciones para tener lo último y disfrutarlo por mucho menos de lo que imaginas. Por eso hay que aprovechar, porque solo hoy hay un 15% de regalo en todo lo que compres. Así que en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés, que hay que visitarla.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en la parte político-científica. Creo que es de las mejores tertulias que hemos hecho en años. Grandes invitados. De información, de explicación. Qué bien hablan en Murcia. Bueno, claro que sí. ¿No es verdad? Sí, sí. Decía un oyente que estaba aquí, no sabía, ¿no?, que el problema era el que era, ¿no?, la información que hemos recibido. Es que tanto Natalia Corbalán como Pedro Fernández nos han dado muchos datos, que eso es importante. Luego tienes ya tus ideas, pero lo primero que necesitas son datos. Como nadie da datos, es más, como parece que está prohibido dar datos, porque los que dan son falsos, muchos. Nos hemos enterado de la verdad del nitrato, que fíjate lo que están contando por ahí. Y del fósforo. Y del fósforo. ¿Quién iba a pensar que el Tajo estaba muchísimo peor que el Mar Menor? Es verdad. Bueno, pero muchísimo peor. Por Paje. Bueno, por Paje yo creo que el Valdepeñas está viviendo su edad de oro. En fin, bueno, muchísimas gracias por la tertulia de hoy, nos lo hemos pasado divinamente. Y ahora nos vamos a ir a la Crónica Rosa, pasando por los toros de ayer. Eso. Hoy hay mucho de toros. Por un lado, a la Limón, que estuvo además Morante, estuvo el Juli, etcétera. Pero tenemos que seguir hablando de toros, concretamente de Victoria Federico, que el otro día, el domingo, estuvo en Valladolid, en la misma habitación de hotel en la que se estaba vistiendo, y no sé si luego desvistiendo, Andrés Rocarrey. Exclusiva que contamos aquí en este programa, en el que también tenemos que hablar del vestido, como no, de novia, de Tamara Falcó. Madre mía, nos la ha colado, pero a base de bien, ¿eh? Me siento engañada en la lista de los más agraviados, porque creo que han sido además tanto las diseñadoras como Tamara los que nos han metido un gol por la escuadra. Federico, había un contrato. A cualquiera lo pueden engañar. Ahora, el que luego quiere vivir con la cornamenta, a modo de ciervo de 8 puntas... Eso ya... ¿Había un contrato? Soy un venao. En este momento soy venao. No, es que podemos poner luego la canción del venao. Alguien que predica el domo y no se sabe el catecismo está mintiendo. Bueno, pues había un contrato de un año que incluía vestido de novia, no sé cuántas presentaciones, etcétera, etcétera, y todo pagando la marca. No es un flechazo. O sea, previsible, que lo dijo Dani Carande. Haya habido una puja que no hemos conocido. Lo sospechábamos todos, pero es verdad que tampoco queríamos. Y luego lo de Nacho Palau, ¿vale?, que también me parece que merece un comentario. Pero, como decimos, lo primero, vamos a las ventas. Venga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.